Vamos a meditar en los numerales del 325 al 336. Muy concretamente lo referente a los ángeles. ¿A los ángeles. 3:25. Cuando se habla en el credo, que decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Se está refiriendo tanto en el de los apóstoles, que habla del cielo y la tierra, como cuando se habla de lo invisible e lo invisible, que es en el credo de Nicea de Constantinopla. Hace alusión la tierra, todo ese mundo material, y el cielo, la parte espiritual. Es como ese lugar propio de Dios, ¿no? Donde están las criaturas espirituales que lo rodean, que son los ángeles. Ese mundo invisible también es el mundo de lo espiritual. En el volumen 15, capítulo 27, porque Dios es creador tanto de lo uno como de lo otro, nos da una claridad sobre eso muy especial. Dice así: Dios creó el verdadero Edén personal en el alma y en el cuerpo del hombre. Fíjense, casi que creó dos Edén, uno en el alma y otro en el cuerpo, o sea, un paraíso material y un paraíso espiritual. Edén del todo celestial, y luego le dio por habitación el Edén terrestre. Todo era armonía y felicidad. No obstante, no destruyó totalmente todo el bien que Dios había creado en el hombre. Dios creó con sus propias manos toda la felicidad y la armonía en la criatura. Y dice Luisa: así creó en mí todos los dolores posibles. Está hablando de Jesús, está hablando de él mismo, ¿no? Para rehacerse de la ingratitud humana y así salir del mar de mis dolores, hacer salir del mar de mis dolores la felicidad perdida y el acuerdo y la armonía trastornadas. Habla de los dos Edenes, Dios creador de dos Edenes, mundo material, mundo espiritual. Y en el capítulo 53 del volumen 19 nos dice, está hablando precisamente de esa creación, ¿no? De ese lugar de las criaturas. ¿Quiénes son los ángeles que pertenecen a ese mundo invisible? Los ángeles, primero, son seres espirituales. Cuando hablamos de seres espirituales, puramente espirituales, estamos hablando de que no tienen cuerpo. Los ángeles no tienen materia. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. Esto para los materialistas y racionalistas que no creen en los ángeles o piensan que los ángeles son esos seres un poco mitológicos
con los que se estimula la fantasía de los niños, no más. Pero no lo creen como seres, como criaturas verdaderamente salidas de las manos de Dios. Puramente espirituales. Cuando se habla de que son puramente espirituales, ¿sí?, entonces estamos afirmando, y esto hay que entenderlo muy bien por los tantos errores que sobre ellos se tejen entre el mundo católico y lo presentan como verdades de la Iglesia sin ser verdades de la Iglesia sobre los ángeles. Por eso pueden entenderlo muy bien. No son cuerpo ni están hechos para unirse a ningún cuerpo. No son cuerpo ni están hechos para unirse a ningún cuerpo. Se presentan a la mente como una cosa especial, ¿sí?, como una especial realización de la imagen de Dios. Son espíritus perfectísimos. En perfección superan al hombre. Son las criaturas más cercanas al modelo divino. La Iglesia reconoce como distintivo de los ángeles su no materialidad, aun cuando a veces, porque muchos van a decir, y entonces ¿por qué le ponen alas? Y entonces ¿por qué los presentan con el cabello largo, con rostro de mujer o con rostro de niño? No, ellos son espíritus, pero pueden tomar, ¿sí?, una forma visible a causa de la misión que Dios les encomienda. Así como el arcángel San Rafael, para poderse dejar ver de Tobías y poder acompañarlo, se presentó como una persona conocida de ellos, que no sembrara desconfianza. En otras partes se ha presentado como un niño, otras veces se ha visto con alas. Entonces por eso lo representan así, por la forma visible que ellos han tomado. Pero no por eso dejan de ser espíritus, ¿no? Son inmortales. No están sometidos, como no tienen cuerpo, no están sometidos a la ley de la incorruptibilidad. Por eso ellos tampoco hacen lo que hace un cuerpo material, ni comen, ni beben, ni se cansan, ¿sí?, ni tienen necesidades, ni tienen dolores, ni miserias. Hay dos partes muy importantes de la Biblia. Lucas 20:36, allí Jesús describe un poquito, pero de una forma muy precisa, lo que dice sobre quiénes son los ángeles. Dice, hablando de la resurrección de los muertos, de ese que se casa con 7 mujeres y... ¿sí? Dice, los juzgados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos, ni tomarán mujeres ni maridos, porque ya no pueden morir y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección, inmortales, ¿no? Y en Tobías, el libro de Tobías 36, vamos a buscar el libro de Tobías, creo que es el capítulo 5 de Tobías. ¿Ustedes no trajeron la Biblia que me ayuden? ¿Tobías qué? Tobías 12. Es muy bonito porque cuando ya el arcángel San Rafael se les descubre, miren lo que le dice: no temáis, bendecid a Dios siempre, pues no he venido por mi voluntad, sino por la de Dios. Todos los días
me hacía ver de vosotros. Ese es Tobías 12:18. Todos los días me hacía ver de vosotros, me hacía ver. Ellos no lo podían ver, Él se hacía ver, tomaba una forma visible. No comía ni bebía. Lo que vosotros veíais era una apariencia. Así como Lot, cuando llegaron los ángeles a su casa, que llegaron en forma de dos jóvenes, también Lot les dio comida y bebida. Y ellos comieron y bebieron en apariencia, porque como espíritus ni comen ni beben. Y eso lo explica Rafael ahí muy bien. Todos los días estaba con vosotros y me hacía ver. Vosotros veían que yo comía y bebía, pero era una apariencia. Esto para hablar de su parte puramente espiritual. Seres con inteligencia y voluntad. Estamos en el 330. Los ángeles son seres inteligentes, ¿sí? En virtud de su inteligencia están llamados desde el principio, y esto lo dice el Papa en una homilía sobre los ángeles que dio en el mes de julio, en los meses de julio y agosto de 1986. En virtud de esa inteligencia están llamados a conocer la verdad, esa verdad que es Dios mismo, y conociendo la verdad, a amar, en razón de su inteligencia, a conocer la verdad, en razón de su voluntad, a amar el bien que esa verdad encierra, y ese bien es Dios mismo, de un modo mucho más pleno y perfecto que el hombre. La inteligencia de los ángeles siempre es superior a la del hombre. Por eso, ellos están llamados a tener un conocimiento mucho más perfecto que nosotros, ¿sí? Porque el poder de su inteligencia no está condicionada por la parte sensible. Nuestra inteligencia está condicionada por los sentidos. La parte material, la parte sensible, la de ellos no está condicionada ni está limitada por la mediación del conocimiento sensible. Ve hasta el fondo la grandeza del ser infinito, de esa primera verdad y de ese sumo bien. Continúa el Papa diciendo que a esta sublime capacidad de conocimiento, Dios presentó, ofreció el misterio de su divinidad y los hizo participar mediante la gracia de su infinita gloria. Muchos de los escritores sagrados y de los santos, ¿sí?, han dicho que precisamente por esa inteligencia superior ellos pudieron conocer todo el misterio de Dios, y dentro de ese misterio de Dios, el misterio de la redención, en ese acto único y eterno, porque los ángeles viven en ese acto único y eterno. Entonces, imagínense, siendo ellos superiores al hombre, representan el misterio de la redención, en el cual Dios se abaja para salvar al hombre, ¿sí?, caído, y los pone a ellos al servicio del hombre. Prácticamente ellos están en el servicio de Dios, ¿no?
pero en la persona del hombre. Y es lo que la soberbia de Luzbel no soporta. Había en su inteligencia esa capacidad y ese deseo puesto por Dios de una elección sobrenatural a la que Dios los llamó para participar en la vida íntima de la Trinidad, que es amor. También los ángeles fueron llamados a participar de esa vida íntima de la Trinidad, que es el amor. Como criaturas glorifican a Dios. Ya sabemos que la glorificación de Dios consiste en la comunicación de su bondad y de su amor, ¿no? En la medida en que yo dejo que Él comunique su bondad y su amor, le estoy dando gloria. Los ángeles fueron elegidos también para eso, para vivir en esa intimidad de la Trinidad, y por eso ellos también son llamados hijos de Dios. Además de poseer inteligencia, los ángeles poseen una voluntad. Una voluntad como seres libres, ¿sí? Pero una voluntad, aunque finita, como toda criatura, es una voluntad superior a la del hombre. Mediante esa voluntad, ellos, al conocer la verdad con esa inteligencia que Dios le dio, con su voluntad están llamados a amar el bien de esa verdad conocida, ¿sí? Y amar ese bien de un modo más pleno y más perfecto que el hombre. Por eso el amor de ellos es mucho más pleno y más perfecto. Este amor tiene que ser el acto de una voluntad libre. ¿Por qué? Ya todos sabemos de sobra que a Dios no le gusta nada forzado. Y cuando creó a los ángeles y creó a los hombres, que son los dos únicos seres que tienen voluntad de los criados, los crea con una voluntad libre para que se realice, ¿sí? En el mundo creado se realice ese verdadero amor fundamentado en la libertad, porque el verdadero amor está fundamentado en la libertad. Amor que no es libre no es amor, es una imposición. Ese es el verdadero amor. Solo es posible el verdadero amor en la libertad. ¿A quién le gusta que lo amen a la fuerza? Lo más sencillo, un beso a la fuerza. ¿Cómo se siente? Un abrazo forzado. ¿Cómo lo sientes? ¿Cierto que es más una ofensa que un afecto? Si eso al nivel humano nosotros nos repugna, cuando se siente que es algo forzado, ¿cuánto más a Dios? A Él no le gusta nada forzado, por eso los crea libres, para recibir de los ángeles y de nosotros un amor libre, voluntario, totalmente espontáneo. Los ángeles, dice el catecismo, también son seres personales. Eso lo dice Pío XII. ¿Qué quiere decir? Que son personales, ¿sí? Lo personal es aquello que tienen primero como una identidad propia. Cada ángel es diferente, es único, ¿sí? Es una persona diferente a las otras. Tiene una identidad propia, con una misión propia y específica, tiene su propia identidad. Por eso se habla de los 9 coros de los ángeles. Esos 9 coros están divididos en 3 categorías. La categoría superior, la segunda categoría y la categoría inferior.
¿Quiénes conforman la categoría superior? Están formados por los serafines, los querubines y los tronos. No, no está en el catecismo, está en las homilías del Papa. Está en el curso de religión del Padre Faría, también están. Superior son los serafines, los querubines y los tronos. Tronos. En la segunda categoría están las dominaciones, las virtudes y las potestades. Voy en orden descendente. Dominaciones, virtudes y potestades. Y en la categoría inferior están los principados, los arcángeles y los ángeles. Ahora, ¿de cuántos son? La Biblia nos da testimonios de eso, son millones de millones de millones de ángeles. El profeta Daniel son los 9 coros, de eso estoy hablando, de los 9 coros de los ángeles. En la visión de Daniel, cuando ve el trono, dice que vio millares y millares de seres, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, le servían millares de millares y le asistían millones de millones. Está en Daniel capítulo 7 del 9 y 10, versículos 9 y 10, cuando habla del anciano, ¿no?, que se sentó en el trono. Habla de millares de millares, millones de millones. Imaginemos qué cantidad de ángeles habrá. Hermana, Bueno, perdona, te damos las preguntas para lo último, como estoy grabando. Bueno. Quien pretendiera negar la existencia de los ángeles tendría que negar toda la Sagrada Escritura, porque toda la Sagrada Escritura está dando testimonio permanente de los ángeles. En los Salmos 115, Daniel, en Mateo 18:10, bueno, ahí hay muchas citas que podemos ver después. A los ángeles fueron sometidos a la prueba. Los que permanecieron fieles y optaron por Dios fueron confirmados en gracia y recibieron como premio la gloria. A estos se les llamó ángeles buenos, y de ellos son los que vamos a hablar, ¿sí? Los de la caída y los ángeles malos hablamos en el próximo jueves. Hoy solo vamos a hablar de los ángeles buenos. Esos ángeles buenos, que ya fueron confirmados en la gracia y que recibieron como premio la gloria, están unidos a Dios. Estas son palabras del Papa Juan Pablo II, mediante el amor consumado. Amor consumado que brota de la visión beatífica, cara a cara de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Unidos a Dios por el amor consumado que brota de esa visión beatífica cara a cara de la Santísima Trinidad. El Papa, en su homilía sobre los ángeles, habla de la participación de los ángeles en la historia de la salvación. El 6 de agosto dice así:
hace alusión a la cita de Mateo 18:10, donde dice Jesús que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre, ¿no? Cuando habla de los niños, de que hay que escandalizar a uno de estos niños. Ese ver de continuo la faz del Padre es la manifestación más alta de la adoración de Dios. Ver de continuo la faz del Padre, que es a lo que estamos llamados nosotros. Cuando Jesús dice que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, nos está invitando a vivir como los ángeles, ¿sí? En ese ver continuo la faz del Padre. Se puede decir que constituye esa liturgia celeste realizada en nombre de todo el universo, a la cual se asocia incesantemente la liturgia terrena de la Iglesia, especialmente en sus momentos culminantes. La Iglesia militante siempre camina por la fe unida a la Iglesia triunfante. Basta recordar aquí el acto con el que la Iglesia cada día y cada hora en el mundo entero, antes de dar comienzo a la plegaria eucarística, en el corazón de la misa se invoca, ¿no?, a los ángeles, se apela a los ángeles y a los arcángeles para cantar con ellos esa gloria de Dios 3 veces santo. Por eso dice, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos diciendo, Santo, Santo, Santo. Y esa unión se realiza en aquel que por fe y en manera consciente vive esa unión. Porque muchos pueden cantar el santo, pero nada que ver que están unidos a los ángeles, porque no hay esa fe en el corazón, no hay esa disposición. Por eso la misa es algo tan grande, donde se congrega toda la Iglesia, la triunfante, la purgante y la militante. Uniéndose así aquellos primeros adoradores de Dios en el culto y en el amoroso conocimiento del misterio inefable de su santidad. Cristo con todos sus ángeles. Entonces vamos a hablar ahorita de la relación de Cristo y de los ángeles. Hay dos citas muy importantes que hacen relación a esto. Lo primero que nosotros tenemos que afirmar, ¿sí?, es que ya hablamos de la inmortalidad de los ángeles, ¿no? Los ángeles superan en perfección a las criaturas visibles y fueron creados con dos objetivos. Primero, para que eternamente alaben y bendigan a Dios. Mateo 18:10. Esa es una de las funciones de los ángeles, alabar y bendecir eternamente a Dios. Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre. Bueno, ya lo vimos. Y la otra función es ser los poderosos ejecutores de sus órdenes. Salmo 103, en su capítulo, en versículo 20. Bendecid a Yahvé vosotros sus ángeles, que sois poderosos y cumplís sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Para eso fueron creados también.
para ser poderosos ejecutores. Bendecida Yahvé vosotras todas sus milicias que le servís haciendo su voluntad. El nombre de ángel, ¿qué significa? En hebreo ángel se dice malak, que significa mensajero, enviado, embajador, delegado. Por el plan establecido por la providencia. Los ángeles son fruto de la providencia. Por eso dice San Agustín en el numeral 329 del Catecismo, de una manera muy especial, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Nosotros identificamos ángel como hermoso, ¿sí? Como algo hermoso, como algo puro. La palabra ángel significa eso que ya dijimos. Si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando ya nosotros hemos comprendido esta verdad, podemos ver qué absurdo, y ese absurdo es fruto de la ignorancia y del desconocimiento de la verdad de parte de aquellos que han hecho esas últimas películas sobre los ángeles. Sobre todo esa, no sé su título, donde un ángel se enamora de una médica y prefiere, ¿sí?, por el amor a la médica, el amor a la criatura inferior a él, prefiere perder su estado de ángel para tomar el estado de hombre. Es el absurdo más tremendo. No, es que no, son cosas de formación de la verdad tremendamente. Es como hacer una película en la que un hombre se enamora de una cucaracha y entonces deja su ser de hombre y se vuelve cucaracha por querer quedarse con la cucaracha. Es exactamente igual. Así es no saber que es un ángel. Para poner esas comparaciones, es que ni siquiera se les debiera ocurrir. Pero hasta dónde han llegado las tinieblas del hombre. Sí, bueno. La película sí, por toda la fantasía. Ahora Cristo, ahora sí vamos al numeral 331. ¿Sí? Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Por Él, con Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, son de Cristo, le pertenecen a Cristo. En Mateo 25:31, cuando se nos habla del juicio final. Le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. Lo dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Ahí es donde está, fíjense, los ángeles fueron hechos mensajeros del designio de salvación de Dios para el hombre. Los puso al servicio de su redención, de la salvación, en razón del hombre. En Hebreos 1:14 nos lo confirma cuando dice, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Fíjense,
asistir, servir, acompañar, ayudar a los que han de heredar la salvación. He ahí el grito de Luzbel: no serviré. Esto no lo voy a hacer yo. Servir a una criatura inferior a mí. Aun cuando toda la Sagrada Escritura habla de los ángeles, desde Cristo se niega la existencia de los ángeles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 8, los saduceos niegan la existencia de los ángeles, y Pablo, ¿sí?, cuando es puesto ante el Sanedrín, se aprovecha de eso para ponerlos a discutir y él poderse librar. Dice así: conociendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseo, pero por la esperanza en la resurrección de los muertos soy ahora juzgado. En cuanto dijo esto, se produjo un alboroto entre fariseos y saduceos que dividió la asamblea, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y los espíritus, mientras que los fariseos profesan lo uno y lo otro. Todavía existe ese grupo que niega. Hechos 23, 8. Muchos que niegan esto, que son los materialistas y racionalistas, niegan la existencia de los ángeles. Pero toda la Sagrada Escritura nos habla de ellos. Todo el capítulo 1 de los Hebreos habla más ampliamente de esa superioridad de Cristo sobre los ángeles. A partir del versículo 5, es muy bello, no nos vamos a detener ahora, en donde el apóstol habla de Cristo, tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Ahí está hablando del Hijo de Dios. Y empieza toda una descripción de lo que Dios hizo con Jesús, que no lo hizo con los ángeles. Porque aquí le está hablando a los primeros cristianos que apenas están como abriéndose a la luz de esa divinidad de Cristo. No la tenían muy clara, lo confundían con un espíritu, ¿sí? Entonces él les está explicando que Jesús, por ser hijo de Dios, era superior a los ángeles, es superior a los ángeles. Ese capítulo primero de la carta a los Hebreos, versículos 5 y siguientes, lo explica muy hermoso y hace la comparación entre Cristo y los ángeles. A lo largo de toda la creación van apareciendo los ángeles desde el Génesis, ¿sí? Ya en Job son llamados hijos de Dios. En Génesis aparecen en 3:24 cuando cierran el paraíso terrenal. En Génesis 19 salvan a Agar y a su hijo, ¿no? ¿Recuerdan la historia de Agar? Cuando Abraham tiene que despedirla con su hijo Ismael y se va por el desierto y ya se siente morir de sed, de hambre, de todo, y un ángel se le aparece y la consuela. También ellos protegen a Lot cuando llegaron a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando en su casa mediten todos estos pasajes que nos da aquí el catecismo, que son muy hermosos. ¿Recuerdan el hecho de Lot? No. Ellos son enviados por Dios para destruir a Sodoma y Gomorra, que estaba en el culmen de la corrupción. Llegan en figura de hombres, de unos jóvenes. Lot los hace entrar a su casa y como había tanta corrupción, los que los vieron llegar empiezan a tocar a la puerta de Lot y le dicen que lo saquen para ellos abusar de ellos. Entonces Lot dice que no, como Lot sí intuye que son enviados de Dios, que ahí están sus hijas,
que son vírgenes, ¿sí? Que Él se las entrega, pero que no se metan con estos hombres, y ellos no quieren. Entonces ya le estaban tumbando la puerta a Lot. Entonces los ángeles sacan la mano, meten a Lot y enceguecen, a través de una luz muy fuerte, enceguecen a toda esa gente para que no encuentren la puerta, y es cuando ayudan a huir a Lot. Y cuando ya Lot se ha refugiado con su familia, es cuando ellos hacen llover fuego y ceniza sobre Sodoma y Gomorra. Lean estos pasajes, son muy bonitos. En Génesis 21 ayudan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando va a matar a su hijo Isaac, conducen al pueblo de Dios. Esa de Éxodo 23:20 también es muy bonita. Vamos a leer esta cita como cosa especial. Dios les está dando todas las leyes a su pueblo y le dice: yo mandaré a un ángel, 23:20, que ante ti, para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátale y escucha su voz. No le resistas, porque no perdonará vuestras rebeliones y porque lleva mi nombre. Pero si escuchas su voz y haces cuanto yo diga, seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. Pues mi ángel marchará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, de los geteos, de los pereceos, de los cananeos, de los jebeos y de los jebuseos, que yo exterminaré. Ya le promete esa compañía permanente de los ángeles. Asisten a los profetas. También anuncian nacimientos. Ellos le anuncian a la mamá de Sansón el nacimiento de Sansón, y es el ángel el que le dice a la mamá de Sansón que su cabeza no será tocada por navaja y que poseerá una fuerza extraordinaria. Eso lo dice en Jueces 6, 11, 24, Isaías 6, 6. Ya ustedes en su casa confrontan esas citas, que es muy importante. El ángel del Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: eres estéril y sin hijos, pero vas a concebir y parirás un hijo. Vas a concebir y a parir un hijo, a cuya cabeza no ha de tocar la navaja, porque será nazareo de Dios, y el niño desde el vientre de su madre, y será el que primero librará a Israel de la mano de los filisteos. Y en Isaías 6, anuncia la vocación de Isaías. Vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, había ante él serafines, que cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Así se hicieron ver de Isaías, pero acuérdense que nada de eso tienen ellos, ¿no? Y gritaban: santo, santo, Yahvé de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en sus manos un carbón encendido, que con las tenazas tomó del altar, y tocando con él mi boca dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y borrado tu pecado. Entre las muchas misiones que los ángeles cumplen, en razón de lo que Dios quiere, de lo que Dios les ordena. Luego ya en el Nuevo Testamento conocemos muy bien que un ángel le anuncia a María, el arcángel San Gabriel le anuncia a María, a la Santísima Virgen, la encarnación del Verbo. Después ellos en sueños se le aparecen a José para decirle que lo que hay en María es fruto del Espíritu Santo. Son los que le anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús. Son los que le avisan a los reyes en sueño que deben
regresar por otro camino. Son los que en sueño le dicen a José que huya a Egipto. Luego en Egipto se le aparecen a José para decirle que vuelva a Nazaret. Son los enviados de Dios. Cantan al pie del pesebre. Ellos son los que en la resurrección primero consuelan a Jesús en el huerto. Son los que llegan a asistirlo después de la tentación en el desierto. Y en la resurrección también son los que cuidan la tumba y dan el anuncio de la resurrección a los apóstoles y a María Magdalena. Serán ellos también, con la ocasión de la segunda venida de Cristo, ¿sí?, los que la van a anunciar. En Hebreos 1, 10, 11 lo dice, y estarán presentes en el juicio final. En Mateo 24, 31 dice: enviará a sus ángeles con resonante trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en Mateo 13, 41 de igual manera nos confirma su presencia en el juicio. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a todos los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Y en Mateo 25, 31 igual: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria y se reunirán en su presencia todas las gentes. Por eso les decíamos que el que niega a los ángeles, primero está mostrando una fuerte ignorancia de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no ha tocado la Biblia, porque si toca la Biblia y cree que esa es palabra de Dios, no puede negar a los ángeles. Si los niega, está fuera de la verdad, pero regularmente por pura ignorancia, por un materialismo ya crónico. Los ángeles, dice el Papa, que participan en la vida de la Trinidad, en la luz de la gloria, están también llamados a tener su parte en la historia de la salvación de los hombres, en los momentos establecidos por el designio de la providencia divina. Es en esos momentos, no cuando el hombre lo quiera. Ahora con la tal nueva era se dio un florecimiento de errores en torno a los ángeles de la manera más impresionante. Y cuánto engaño han sufrido y todavía están sufriendo tantos católicos. ¿Sí? Primero inventaron unos ángeles, no sé de dónde, que el ángel de la abundancia, entonces lo pintaron con un cuerno. Todo eso es una mezcla de lenguaje cristiano, ¿sí?, con todas esas filosofías y religiones orientales. Entonces la gente tenía que llenar su casa de ángeles, porque esa era la moda y la buena suerte y no sé qué más. Después que averiguatele cuál es el nombre de tu ángel de la guarda. Sí. Entonces a ponerle nombres humanos. ¿Pero de dónde? Es que, ¿de que no sabemos qué son los ángeles? Bueno, entonces no, que mi ángel se llama Juan, no, que el día se llama Elena, no, que el día se llama Carmen. Bueno. Después que los ángeles van a visitar tu casa, que deja la puerta abierta, que pones un vaso de agua, que siéntate a esperarlos, mejor Dios. Y no faltó quien hiciera todo eso, ¿eh? Bueno, fruto de la ignorancia. ¿Sí? Es que un católico
que lea el catecismo ni siquiera tiene por qué preguntar si eso es verdad o es mentira. Es que la luz de la verdad es la que da el discernimiento para tú ver cuál es el error y cuál es la verdad de lo que está surgiendo hoy en el mundo. Toda la vida de la Iglesia se ha beneficiado, se está beneficiando y se beneficiará de la ayuda misteriosa. Lo misterioso es lo que está por encima de nuestro entendimiento. ¿Sí? Y poderosa, son espíritus superiores al hombre, de los ángeles. Todos los hechos de los apóstoles nos hablan bellísimamente de cómo ellos intervinieron en esos primeros tiempos de la Iglesia, salvando a los apóstoles, como lo dice el Papa, cuando los designios de la providencia lo determinen. Cuando Dios quiso. Cuando Dios no quiso, no vinieron los ángeles y los mataron. ¿Sí? Cuando Dios quiso salvarlos, mandó a los ángeles. Igual con Jesús, ¿sí? Cuando Dios quiso, salvaron a Jesús. Cuando Dios no quiso, lo mataron. Igual con los apóstoles. En Hechos 5, vamos a leer algunos, del 18 al 20. El ángel del Señor le abrió de noche las puertas de la prisión y sacándolos les dijo: id, presentaos en el templo y predicad al pueblo todas estas palabras de vida. Ellos obedecieron. Luego en capítulo 8, del 26 al 29, igual manera. Le está reprochando el apóstol. Dice así: ¿a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien vosotros habéis ahora traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis como disposiciones angélicas la ley y no la guardasteis. En el mismo hecho, el capítulo 10, versículos 3, del 3 al 8. Como a la hora de nona, cuando le anuncian vio claramente en visión a un ángel de Dios que acercándose a él le dijo: Cornelio. Él le miró sobrecogido de temor y dijo: ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: tus oraciones han sido recordadas ante Dios. Envía pues unos hombres a Jope y haz que venga un cierto Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor. Él le anuncia a Cornelio, le avisa que mande a llamar a Pedro para que le bautice y le haga cristiano. Igual cuando son los ángeles los que liberan a Pedro de la cárcel y a Pablo también. Les recomiendo leer todas esas citas. En la liturgia, como nos lo dice el Papa, ya lo leímos, se unen para adorar al 3 veces santo. En la Iglesia siempre ha venerado la memoria de 3 ángeles muy especiales, que son Gabriel, Rafael y Miguel. ¿Qué significan sus nombres? Acuérdense que sus nombres siempre van relacionados con la misión. ¿Sí? Miguel, Micael, ¿quién como Dios? ¿Sí? Porque la misión de Miguel va relacionada con esa elección salvífica, gracias a la cual los ángeles optan por Dios. Hablan
de la opción por Dios, ¿no? ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios? Porque los otros ángeles, ellos optaron por Dios, los otros ángeles optaron por ellos mismos, por su soberbia. Ellos optaron por el reino de Dios, los otros ángeles optaron por su reino. ¿Sí? Estos optaron por la gloria de Dios, los otros optaron por su propia gloria. Gabriel, mi poder es Dios. Anuncia el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el culmen de la creación, que es la encarnación del Verbo, ese nuevo Adán, es el signo supremo del poder omnipotente de Dios. ¿Por qué? Que el omnipotente se haya hecho impotente en un niño, ¿sí? Que el infinito se haya reducido a lo finito, a un cuerpo material. Es la mayor expresión y manifestación del poder de Dios. Sí, el omnipotente hacerse impotente. ¿Qué más? Es tan omnipotente que se hizo impotente, siendo omnipotente. Bueno, ahí para que vamos meditando eso. Y Rafael, que traduce Dios cura. Fíjense, ¿quién como Dios? Mi poder es Dios, o sea, el poder de Dios, y Dios cura. Ellos siempre van anunciando a Dios. Y cuando ustedes lean todos esos pasajes que el Catecismo nos presenta de la Sagrada Escritura hablando de los ángeles, descubrirán una cosa: que ellos, cuando menos pensó el hombre, desaparecieron. No dan lugar a nada. ¿Por qué? Porque ellos solo están para servir a Dios y para darle la gloria a Dios. No admiten para nada, ni siquiera un gracias para ellos. Así debiéramos de ser nosotros. ¿Sí? Pero no, nosotros siempre esperamos las gracias, la sonrisa, ¿sí? El gesto de reconocimiento, siendo los ángeles superiores a nosotros. Rafael dice así: ahora alabad a Dios, que yo me subo al que me envió, y poned por escrito todo lo sucedido. Bendecid a Dios, pues no he venido por mi voluntad, sino por la de Dios, por lo que a Él debéis bendecir siempre. Ese es. Y los apóstoles, dice cuando Pedro, que lo sacó y abrió las puertas de la cárcel, y cuando ya Pedro estaba en la plaza, fue a ver, ya no estaba el ángel. Entonces cuando Pedro cae en cuenta que lo que le está pasando no es un sueño, sino una realidad. Pero cuando ya cae en cuenta, ya el ángel no está. Que ni siquiera se identifican, no buscan nada para ellos, están única y exclusivamente al servicio de Dios. Cooperan en toda obra buena que hacemos. El ángel de la guarda, ¿sí? Cada fiel, miren, desde la infancia, esta es una verdad bellísima, desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. Desde la infancia hasta la muerte. No es que el ángel de la guarda es solo para los niños, y cuando ya el muchachito cumplió 12 años, ya el ángel de la guarda se desapareció. Eso es lo que le parece a los adultos, ¿no? Háblele usted a un hombre de un ángel de la guarda, se le ríe.
No, desde la infancia hasta la muerte. Nuestra vida está rodeada de su custodia, está ahí para custodiarnos. Es que es tanto el amor de Dios que no le bastó, su sola presencia es suficiente. Si Dios nos rodea, nos protege, nos llena, nos invade, suficiente Dios. Pero a Dios no le es suficiente, porque su amor no acaba de darse de mil formas. Y una de las tantísimas formas es ponernos un ángel custodio para cada hijo, que ni un instante se separa de nosotros, y su único trabajo es defendernos, ayudarnos y conducirnos a esa vida eterna para la cual Dios nos llamó. Está rodeada de su custodia y de su intercesión. Interceden. Ellos son los que presentan nuestras oraciones a Dios. Ellos son nuestros mensajeros ante Dios. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector. Protector. Es que uno se pone, Dios mío, ¿verdad? Nos dio un abogado que es el Espíritu Santo. Nos dio una mamá. ¿Y qué mamá? Nos manda el ángel custodio para que nos defienda y nos proteja. ¿Por qué tememos? ¿De dónde nace nuestro miedo? De no conocer la verdad. Pastor para conducirlo a la vida, es nuestro pastor. ¿Qué hace un pastor? Va adelante, ¿verdad? Lleva su silbato para que vayamos siguiéndolo. Nos defiende del lobo, del que venga a atacarnos o a robarnos. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Desde esta tierra. Por eso, al ángel, a todos los ángeles, pero muy especialmente al ángel custodio, nosotros le tenemos deberes. Primero, de agradecimiento, porque ellos nos sugieren buenos pensamientos, deseos de virtud, nos hablan al oído, y esas palabras las sentimos en el corazón. Nos defienden de múltiples peligros de alma y cuerpo. ¿Ustedes creen que cuando una persona va a hacer algo malo y se le daña el carro, no estará por ahí su ángel de la guarda quitando un tornillo para que se dañe el carro? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no harán que ni sabemos? Puede tomar la figura de un viejito que se te aparece en esa noche que tú quedaste sola y no sabías qué hacer, y el viejito te da la orientación y te indica y tú no sabes quién es ni lo vuelves a ver más en tu vida. ¿De cuántas maneras se habrá hecho visible el ángel de la guarda para protegernos, para ayudarnos, y ni nos hemos percatado? Presentan a Dios nuestras oraciones y nuestras buenas obras y nos alcanzan de Él favores y gracias. Nosotros debemos tener siempre, siempre presente la conciencia de la compañía del ángel custodio para respetar su presencia. Si supiéramos que Él está con nosotros siempre, mira, ni nos atreveríamos a hacer nada malo, ni que ofenda a Dios. Gratitud por sus beneficios y confianza en su protección. Vamos a ver ahorita unos capítulos muy especiales que hacen referencia a los ángeles de los volúmenes.
En el volumen 1 está el capítulo 40. Luisa cuenta las impresiones de cuando Dios la lleva al cielo. Miren lo que ella cuenta. Me ha llevado al paraíso para ahí escuchar los cantos de los espíritus bienaventurados que incesantemente elevan himnos de gloria y de agradecimiento a la majestad divina. He contemplado en Dios los diferentes coros de los ángeles, los contempló en Dios, y las diferentes órdenes de los santos, también categorías, ¿no?, que están sumergidos totalmente en la divinidad de Dios, quien los ha casi absorbido en su inmensidad. ¿Cómo será eso? E identificado totalmente a sí mismo, a los ángeles y a los santos. Dios los ha identificado totalmente a sí mismo. O sea, en el cielo todo es Dios, todo está sumergido en Él. Los espíritus angélicos y los bienaventurados, viéndose reflejados como en un espejo en aquella luz, participaban de sus virtudes. Así como nosotros, cuando estamos expuestos a los rayos del sol del mediodía, no solamente estamos expuestos a sus rayos, sino que también nos calentamos. Así también los ángeles y los santos del paraíso, a la presencia de Dios, eterno sol, son bañados por la luz eterna de tal modo que se asemejan a Dios. Con esta diferencia, que todo lo que Dios contiene en sí es esencialmente suyo por naturaleza y esencialmente infinito, mientras que los espíritus angélicos y los bienaventurados tienen por participación todo lo que contienen y en cantidad limitada y conforme a su propia capacidad. Sigo diciendo que a veces me encontraba en la patria celestial junto a Jesús, mi amado esposo, en medio de los coros de los ángeles y santos. Y como yo era esposa recién desposada, todos nos rodeaban, nos hacían la corte y al mismo tiempo participaban de las alegrías de nuestro recién celebrado matrimonio. Mostrándome luego a los ángeles, les decía: miren cómo mi amor ha superado todo por ella. ¿Cómo sería esto? Esto fue la luna de miel de Jesús con Luisa, ¿no?, que la lleva al cielo. Después del matrimonio místico es que vive ella esta experiencia. En el volumen 2, en los capítulos 19 y 59, en el capítulo 19, Luisa se siente rodeada en su cama de muchos espíritus y ella se imagina que son ángeles. Ahorita estamos hablando del 19. Entonces ella se preguntaba a sí misma que ojalá siquiera pudiera ella sentir el aliento de Jesús, porque ni lo veía ni lo sentía. De pronto, detrás de las espaldas de ella, sintió que le venía un aliento dulce y al punto ella dijo: Jesús, mi Señor. Lo reconoció, ¿no? Entonces los ángeles, cuando Jesús llega, ella le dice: te hubiera podido ver en medio de estos espíritus angélicos que rodean la cama, pero no lo he logrado, por lo cual me sentía muy cansada, porque sin ti no puedo encontrar reposo. Jesús se puso a su lado y le sostenía la cabeza. Entonces los ángeles le dijeron a Jesús: Señor, ¿cómo te ha conocido enseguida? Nada menos que ni siquiera por la voz, sino solo por el aliento te ha llamado al punto. Entonces Jesús les dice a ellos: ella me conoce y yo la conozco. Me es tan querida
como lo es la pupila de mis ojos. Y en el 59 vuelve a contar una de esas experiencias, dice: me sentí fuera de mí en la bóveda de los cielos junto con mi amante Jesús. Parecía que todo estaba en fiesta, cielo, tierra y purgatorio. Habla de la asunción de la Virgen. Todos estaban inundados de un nuevo gozo y júbilo. Muchas almas salían del purgatorio y como centellas llegaban al cielo para asistir a la fiesta de nuestra Reina Madre. También yo iba adelante en medio de aquella multitud inmensa de gente, a saber, ángeles, santos y almas del purgatorio que ocupaban aquel nuevo cielo, que era tan inmenso que el que nosotros vemos en su comparación me parecía un pequeño rincón. En el volumen 5, capítulo 20, 5 capítulo 20, aquí está, dice: los ángeles, obtengan o no obtengan, hacen siempre su oficio, no se retiran de la obra que Dios les ha encomendado, como es el de custodiar a las almas, porque si fuera así, ¿cuántos ya estarían sin ángel de la guarda, verdad? Y a pesar de que ven que casi a despecho de sus cuidados, diligencias e industrias y de su asistencia continua, las almas se pierden miserablemente, permanecen siempre en su lugar. Y no porque obtengan o no obtengan le dan más o menos gloria a Dios. O sea, la gloria a Dios no se la damos por los resultados, sino porque hagamos lo que su voluntad quiere. Eso es lo importante. Porque su voluntad es siempre estable en el cumplimiento del trabajo que se les ha confiado. Eso es lo que le da gloria a Dios. Si el hombre se condena, no por eso el ángel de la guarda le deja de dar gloria a Dios, no. La gloria a Dios Él se la da haciendo lo que Dios le ha encomendado. Obtenga o no obtenga buenos resultados. Las almas víctimas. ¿Quiénes son las almas víctimas? ¿Quién es un alma víctima? ¿Cómo? ¿Ustedes son almas víctimas? ¿No? ¿Ustedes son almas víctimas? Sí, porque son bautizadas. Todo bautizado participa con Cristo de su condición de sacerdote, víctima y altar. Todo bautizado es un alma víctima. Las almas víctimas, entonces nos metemos ahí, son los ángeles humanos que deben reparar, ángeles humanos, implorar, proteger a la humanidad. Y si obtienen o no obtienen, no deben cesar de cumplir su oficio, a menos que no les venga confirmado de lo alto. ¿Qué tal que Jesús hubiera bajado de la cruz? Porque no, muchos se le iban a condenar. Es como el que dice: ay, no, yo estoy cansada de rezar. Nada que se convierte. No. Y es la humanidad por la que nos toca implorar, reparar, interceder, proteger a la humanidad. En el volumen 17, el capítulo 21, los ángeles son ángeles porque se mantienen en el acto primero en el que fueron creados. Este capítulo es muy bello. ¿Quieres saber tú por qué los ángeles son tales? Porque son ángeles. Y nosotros estamos llamados a ser como los ángeles, ¿no? Porque se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos.
¿Por qué se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos? Porque siempre se han mantenido firmes en el acto primero en el que fueron creados. Y por lo tanto, estando en aquel acto primero de su existencia, ya lo sabemos, ¿no? Para alabar y bendecir a Dios eternamente y para cumplir sus órdenes. Están en el acto único de mi voluntad. Los ángeles están en el acto único de la voluntad de Dios, la que no conociendo sucesión de actos, no cambia, ni crece, ni decrece. Lo que leíamos en la lectura anterior. Por eso ellos no les importa. Ellos hacen lo que Dios les manda sin importarles más. Contiene en sí todos los bienes posibles e imaginables, y los ángeles, conservándose en el acto único de mi voluntad, en el cual los hice salir a la luz, se mantienen inmutables, bellos y puros. No olvidemos que esta es la condición a la que estamos llamados nosotros. Nada han perdido de su primaria existencia, y toda su felicidad está en mantenerse, toda su felicidad está en mantenerse voluntariamente, libertad. Es una condición, voluntariamente en el acto único de mi voluntad. Esa es la felicidad, que libremente, espontáneamente quieren estar en ese acto único de manera voluntaria. Todo lo encuentran en el círculo de mi querer y no quieren para hacerse felices sino lo que les suministra mi voluntad. Por eso el ángel de la guarda no envidia al serafín y no dice yo por qué no fui serafín, ni el arcángel dice yo por qué no fui trono, no, porque la felicidad de cada uno está en eso, en voluntariamente hacer lo que les suministre la voluntad de Dios. ¿Y sabes tú por qué hay diferentes coros de ángeles, uno superior a otro? Viene la explicación. Porque mi voluntad es manifestada en su acto. ¿A quién? Por una sola extensión de conocimientos y de prerrogativas. ¿A quién? Por 2. ¿A quién? Por 3. ¿A quién? Por 4. Y así hasta 9 coros. A los coro noveno les dio las 9 extensiones de conocimiento, según el grado de conocimiento que Dios les manifiesta de sí. Y cada uno está contento con lo que Dios le manifiesta. Y en cada cosa, en más del acto que mi voluntad manifestaba, se hacían superiores los unos sobre los otros, y se hacían los unos más que los otros, capaces y más dignos de estar más cercanos a mi trono. Los serafines son los más cercanos a su trono porque son los que más conocimiento tienen de Dios. Así que por cuanto más mi voluntad en ellos se manifiesta y en ella ellos se conservan, tanto más quedan elevados, embellecidos, felices y superiores a los otros. Mira entonces cómo todo está en mi voluntad y en el saberse los ángeles conservar sin jamás salir en aquella misma voluntad en la que fueron ellos salir, y en el conocer el más o el menos de la ciencia divina de mi suprema voluntad, vienen constituidos los diferentes coros de los ángeles, sus especiales bellezas y los diversos oficios y toda la jerarquía celestial. Lo importante del conocimiento. En el volumen 11 también hay, para los que tienen el nuevo, es en el capítulo 130. Para los que tienen el viejo,
es en la página 216. Es bello esto, se refiere a Cristo, dice: hija mía, en el curso de mi vida mortal, miles y miles de ángeles cortejaban mi humanidad. La humanidad de Cristo nunca estuvo sola, siempre estuvo cortejada por miles y miles de ángeles. Y recogían todo lo que yo hacía, todo, mis pasos, mis obras, mis palabras, hasta mis suspiros, mis penas, las gotas de mi sangre, en fin, todo. Eran ángeles encargados de custodiarme, pues. Si Dios a cada uno le puso un ángel custodio, y a los que tienen misión especial, póngale el Papa, los obispos, personas que tengan misiones especiales, así como Luisa y otros, Dios, a más del ángel custodio, les da otros ángeles para esa misión especial. Y cada parroquia está protegida por un ángel especial. Ahora Jesús, bueno, una parte que los algares también. Bueno, está Jesús, millares y millares y millares de ángeles, ¿sí?, encargados de custodiarme, de rendirme honores. ¿Cómo no van a estar ahí? Aquí están. Obedientes a todas mis señales. Subían y bajaban del cielo para llevar a mi Padre lo que yo hacía. Ahora bien, estos ángeles tienen un oficio especial, y cuando el alma hace memoria de mi vida, de mi pasión, de mis oraciones, se ponen alrededor de esta alma y recogen sus palabras, sus oraciones, las compasiones que hacen para conmigo, las lágrimas, las ofrendas, las unen a las mías y las llevan ante mi majestad para renovarme la gloria de mi misma vida. ¿Sí? Y es tanta la complacencia de los ángeles que reverentes están atentos para escuchar lo que el alma dice y oran junto con ella. Por eso, con qué atención y respeto debe el alma hacer estas horas, pensando que los ángeles están pendientes de sus labios para repetir a su lado lo que ella dice. Si tuviéramos al menos presente, ¿verdad?, esa conciencia de la presencia de los ángeles. Bellísimo. En el volumen 19, vamos a ver el capítulo 2. Mira, hablen del ángel custodio. Jesús le dice, le está regañando a Luisa porque Luisa está con sus temores, ¿no?, llena de temores. Dice: continuaba mis ordinarios temores, y mi amable Jesús, haciéndose ver todo bondad, me dijo: hija mía, no pierdas el tiempo, porque siempre que te ocupas de ti es un acto que pierdes en mi voluntad. Y no solo pierdes tú el tiempo, le dice, sino que me lo haces perder a mí. Miren cómo le dice: sino que al tener yo que apaciguarte y despegarte de tus temores para ponerte en camino de mi voluntad, me obligas a ocuparme en cosas que no atañen al supremo querer, me obligas a perder el tiempo, ¿no?, lo que le está diciendo. Y tu mismo ángel no solo lo pierde el alma, se lo hace perder a Jesús, sino al ángel de la guarda también. Y tu mismo ángel que está junto a ti se queda en ayunas, porque todo acto que haces en él, como sigue su curso, o sea, en la voluntad de Dios, como sigue su curso, es una felicidad accidental más, de la cual goza al estar a tu lado. Fíjense, un acto hecho en la voluntad de Dios es una felicidad
accidental que le damos al ángel de la guarda. Y es un paraíso redoblado de alegrías que tú le ofreces. Paraíso redoblado de alegría. De modo que se siente feliz de suerte de tenerte bajo su custodia. Siento orgulloso de ser el ángel custodio de esa alma que vive en la voluntad de Dios. Y como las alegrías del cielo son comunes, esta es otra cosa bellísima, nadie goza solo, ¿no? En el cielo. Tu ángel ofrece la felicidad accidental que ha recibido de ti, su paraíso redoblado a toda la corte celestial, como fruto del querer divino de su protegida. Todos hacen fiesta y ensalzan y alaban el poder, la santidad, la inmensidad de mi voluntad. Por eso está atenta. En mi querer no se puede perder el tiempo. Hay mucho que hacer. Conviene que tú sigas el acto de un Dios que jamás se interrumpe. En el volumen 14, en el capítulo 24, habla de cómo millares de ángeles están en guardia y custodia de los actos hechos en el divino querer. Dice: están mi amor y mi celo hacia los actos hechos en mi querer, que siendo ellos semillas para que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, pongo millones de ángeles para custodiar un solo acto hecho en mi querer. Millones de ángeles. ¿Cuántos ángeles rodearán a un hijo de la voluntad de Dios? Si un acto, para un acto hecho en su querer, porque un acto es un Jesús, Él pone millones de ángeles. Para que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Todos están celosos de estos actos. Su rocío es mi aliento, su sombra es mi luz. Los ángeles quedan arrobados y reverentes, los adoran, porque ven en estos actos a la voluntad eterna que merece toda su adoración. Y estos actos son dejados solo cuando encuentran almas que, tomándolos como frutos divinos, los hacen alimento para sus almas. Son tan grandes estos actos que conforme el alma los va cumpliendo, no hay cosa ni en el cielo ni en la tierra que no tome parte, y ella queda en comunicación con todas las cosas creadas. En el capítulo 13 del volumen 17, es muy bello, esto lo leímos en el retiro, cuando Jesús dice: bendigo de corazón estos escritos, bendigo cada palabra, bendigo los efectos y el valor que contienen. Estos escritos son una parte de mí mismo. Y miren lo que pasa. Luego ha llamado a los ángeles, los cuales se han puesto rostro en tierra a rezar. Y como estaban presentes unos sacerdotes que debían ver los escritos, Jesús ha dicho a los ángeles que tocaran sus frentes para imprimir en ellos el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para poder hacerles comprender la verdad y el bien que hay en estos escritos. Los ángeles lo han cumplido y Jesús, bendiciéndonos a todos, ha desaparecido. Esto que le pasó a los sacerdotes, ¿a cuántos no habrá pasado? Son los misterios, ¿sí? Esa acción misteriosa y poderosa de los ángeles
que solo en la eternidad nos daremos cuenta todo lo que ellos hicieron bajo los velos de lo cotidiano. Terminamos entonces por hoy este trabajo sobre los ángeles. En la próxima continuamos con la caída de los ángeles y la parte correspondiente al espíritu de la mentira. No, no, no.